FAO y en cooperación con el Centro de Estudios Históricos Mario Briceño Iragorri, les quiero dar la bienvenida al ciclo Historia de un país llamado Venezuela. Este ciclo de conferencia trata de diversos aspectos de la historia reciente venezolana y cuenta con la participación de 10 profesores expertos en la materia, quienes dictarán breves conferencias sobre el presentado en el programa. El equipo de Einheit für Venezuela, Unidos por Venezuela, está integrado por venezolanos y amigos de Venezuela en Alemania. En la actualidad, el ámbito de acción de la asociación es diverso y se extiende por todo el país. Desde octubre de 2020 estamos registrados como una asociación sin fines de lucro en Alemania. La información y la educación, tanto para los alemanes como para los venezolanos y latinoamericanos, los derechos humanos de los venezolanos y el apoyo al migrante que llega a Alemania son los objetivos más importantes de nuestra asociación. Por su parte, el Centro de Investigación Histórico Mario Briceño Iragorri, órgano adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, celebra este año su 45 aniversario, siendo un espacio para el debate en la insistente búsqueda del conocimiento científico e histórico. El centro se fundó en diciembre de 1976, integrado en aquel entonces por profesores del área de historia del Departamento de Geografía e Historia. Entre sus objetivos fundacionales está el desarrollo de investigación histórica, la creación de un fondo documental y la divulgación del conocimiento histórico. Atendiendo el último de los propósitos, fue creado tiempo y espacio. Publicación del Centro de Investigación Histórica Mario Briceño Iragorri, proyectada durante el primer semestre de 1983 y que se mantiene hasta hoy. Le doy la palabra a la señora Lourdes Orga, quien hará la introducción sobre el primer conferencista de esta noche. Sean todos bienvenidos. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. En nombre de nuestra asociación Einheit für Venezuela y el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día, nuestro tercer día de conferencias, dentro del ciclo de conferencias online Historia de un país llamado Venezuela. Les agradecería por favor a los presentes que colocaran su nombre y su apellido en las pantallas y también que mantuviesen durante la conferencia los micrófonos apagados. Al finalizar de la conferencia habrá una ronda de preguntas. Pueden hacer las preguntas a través del chat. Lamentablemente hoy el profesor Luis Alberto Butó, uno de los conferencistas, no podrá estar con nosotros esta noche por inconvenientes de último momento. Pero gracias al profesor Alberto Olivar Pérez vamos a tener la oportunidad de oír las dos conferencias previstas para el día de hoy. Las conferencias son Militares y Democracia, los militares en la política venezolana, relaciones civiles y militares en Venezuela. Y la segunda será Dictadura Militar 1948-1958. Evaluación de este periodo histórico. El profesor José Alberto Olivar es doctor en Historia, summa cum laude, por la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Simón Bolívar, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia por el Estado Miranda, Venezuela, miembro del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri. Es autor de diferentes libros, entre ellos mencionaremos La democracia andariega, Tiempo y transición, publicado en 1998 en Caracas, Caminos y carreteras en Venezuela, del año 2004, y es coordinador de distintas obras. Entre ellas mencionaremos Entre el ardid y la epopeya, uso y abuso de la simbología en el imaginario chavista, publicado en el año 2018. También es coordinador de la obra El Estado Cuartel en Venezuela, radiografía de un proyecto autoritario,
publicado en el año 2018. También es coordinador de transiciones políticas en América Latina, desafíos y experiencias del 2020. Profesor, con usted la palabra, por favor. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación a esta oportunidad para compartir parte de nuestras investigaciones que hemos realizado. En primera instancia, deseo ofrecer nuestras disculpas por algunos requerimientos de carácter técnico que se han presentado. Y en segundo lugar, quería señalar que nos vamos a circunscribir al periodo correspondiente a la dinámica política que Venezuela conoció entre 1948 y 1950. Sin embargo, para poder comprender con mayor ahínco esta situación que Venezuela conoció en un periodo de la historia de Venezuela que ha concitado diversas interpretaciones e incluso posiciones encontradas, es conveniente hacer hincapié en un aspecto medular de la historiografía venezolana. Me refiero a lo que significa el estudio de las relaciones civiles y militares de Venezuela, concretamente a lo que se circunscribe al enfrentamiento o la disputa histórica que ha existido entre el poder civil y el poder militar en Venezuela. En ese sentido, les deseo por favor que coloquen la primera imagen. Voy a apagar un momento mi imagen particular para no saturar la información acá y poder transmitir. Ok, la siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Allí ustedes pueden ver, grosso modo, lo que ha sido un elemento en común de la historia política venezolana, después de consolidar la independencia hacia 1821 y concretamente cuando Venezuela inicia su camino republicano después del año 1830, concretamente después de la finalización de aquel proyecto epopéyico que enarboló el libertador Simón Bolívar con la creación de lo que se conoce en la historiografía como la República de Colombia y en algunos libros de texto como la Gran Colombia. El denominador común de la Venezuela desde 1830 en adelante será la presencia de los militares en el ejercicio del poder político. Aquí en esta imagen estamos colocando una muestra bastante sucinta de lo que ha sido la mayoría de los jefes militares, jefes políticos militares que han ejercido el poder político en Venezuela desde, repito, 1830 hasta principios del siglo XXI. Tenemos entonces la figura del general José Antonio Páez, que fue un importante prócer de la independencia venezolana, presidente de Venezuela desde 1830 hasta 1874 y en otras ocasiones volvió a ocupar el cargo correspondiente, representando una hegemonía de carácter personal que se conoce en algunos libros e investigaciones como el periodo de dominación circunscrito a el paecismo. Tenemos también la presencia de otro importante personaje como el general Joaquín Crespo, que le correspondió gobernar hacia el último tercio del siglo XIX, pasando por figuras del siglo XX como el general Juan Vicente Gómez, que fue el presidente que más tiempo ha gobernado en nuestro país a lo largo de 27 años de hegemonía personal, sucedido por su ministro de Guerra y Marina, el general Eleazar López Contreras, y posteriormente tenemos acá también la figura de quien representa el elemento protagónico de la década que se nos ha asignado compartir, explicar en la noche de hoy, el general Marcos Pérez Jiménez. Los militares que vemos también en la parte inferior se circunscribe al alto mando militar que compartió el poder político junto con Hugo Chávez Frías hasta el año 2013, cuando ocurre su fallecimiento. Esto lo he querido señalar acá para que ustedes vean un elemento que es importante tomar en consideración. Se puede señalar que más de la mitad de los presidentes venezolanos, desde 1830 hasta el presente, han sido oficiales militares, o en todo caso vinculados al ámbito castrense. La excepcionalidad ha significado el hecho de que muy pocos civiles, sobre todo en el siglo XIX, ejercieron el poder ejecutivo. En consecuencia, este elemento se va a mantener presente durante los primeros 50 años del siglo XX como una constante histórica. ¿A qué se refiere esto?
El hecho de que Venezuela haya sido confeccionada a imagen y semejanza de los intereses militares después de consolidar la independencia, va a determinar que a lo largo del siglo XIX y una parte considerable del siglo XX, se estime que solo por la vía de la mano fuerte de un hombre capaz de ejercer el poder de manera omnímoda, es posible garantizar la perpetuación tanto de los intereses individuales del personaje en cuestión como del círculo que por lo general rodea a estos individuos. Entonces, eso ha determinado, tal como lo señaló un importante dirigente político del siglo XX llamado Rómulo Betancourt, a quien se le atribuye una expresión que él denominó una especie de complejo barguiano. ¿A qué nos referimos exactamente? En 1835 tuvo lugar un movimiento en contra del primer presidente civil que había sido designado por el Congreso de la época como presidente de la República. Se trataba del doctor y eminente científico José María Vargas. Esta experiencia civil de ejercicio republicano malograda determinó que en el resto del siglo XIX y parte del siglo XXI la dinámica se haya orientado a una tendencia de presentar a los civiles como poco adecuados para ejercer el poder político y que en definitiva el determinismo se haya orientado a la necesidad de un hombre fuerte para ejercer el poder político. Este factor va a estar alimentado, la siguiente lámina por favor, con un aspecto que va a representar el eje transversal de la historia política venezolana decimonónica. Me refiero a lo que significó la inestabilidad interna y en consecuencia, el estallido de diferentes movimientos que determinaron la sucesión de los presidentes. Sucesión que la más de las veces no se realizó de manera pacífica, sino violenta, como producto de diferentes elementos que estuvieron relacionados con las guerras civiles, enfrentamientos. En este fragmento que hemos extraído de un conocido escritor venezolano, quien publicó el texto Los Días de la Ira, aquí se resume buena parte de lo que es la historia venezolana del siglo XIX. Lo leo acá. Desde el 1 de enero de 1830 al 31 de diciembre de 1903, es decir, durante 74 años, Venezuela tuvo 39 revoluciones, otros 127 alzamientos, desconocimientos, y en general se puede señalar que fue el siglo XIX un siglo marcado por la violencia y la ambición desmedida del poder. Esto, por supuesto, es lo que va a representar la antesala de el despertar del nuevo siglo a partir de la llegada de la última revolución acaudillada, en este caso, por los generales Cipriano Castro y como segundo al mando el general Juan Vicente Gómez en octubre del año 1899. Esta va a constituir el corolario de ese conjunto de movimientos que caracterizaron la dinámica política del siglo XIX. Y es aquí un aspecto importante a señalar como elemento adicional. La siguiente lámina, por favor. Cómo se van a sentar las bases de la conformación de un aparato militar moderno con un sistema de armas adecuado y que de alguna manera va a constituir un parteaguas que va a determinar un cambio importante en la evolución político-institucional de Venezuela, sobre todo en el ámbito militar. En esta imagen podemos señalar, esta lámina, el resumen bastante apretado de lo que significó esa presencia de la vida política venezolana, de quienes se asumieron como los doctores del proceso político en nuestro país, desde esa visión epopéyica, heroica, que por supuesto significó el proceso de la independencia de Venezuela desde sus inicios en 1811 hasta la consolidación en 1823, estaba la figura de esos centauros, de esos hombres que a caballo y lanzas se encargaron de
crear las bases republicanas. Pero eso también forma parte de un proceso, además de conformación de una historiografía que alimentó esta visión y que de alguna manera también desestimó el papel de los civiles, que también fue muy relevante, por cuanto el ordenamiento legal, el ordenamiento constitucional venezolano, allí estuvo muy marcado por esa influencia de importantes próceres en el ámbito civil, como por ejemplo aquí en Venezuela este año estamos conmemorando el bicentenario del fallecimiento de uno de los redactores de la Declaración de la Independencia venezolana, quien ocupó también en varias ocasiones la vicepresidencia de la República. Fue el doctor Juan Germán Rocio, importante personaje, pero que ese predominio de esta visión epopéica e idílica de la independencia ha desestimado ese aporte de los civiles. Entonces, fíjense, desde ese proceso evolutivo que significó la conformación del Ejército Libertador, que sin duda no solamente garantizó la independencia de Venezuela, sino que instauró una empresa de envergadura en buena parte de el hemisferio, en este caso de los países vecinos de la antigua Nueva Granada, Quito, el antiguo virreinato del Perú y la fundación de Bolivia, además de Panamá. Ese ejército va a sufrir un conjunto de modificaciones que determinarán, como podemos ver en esta imagen que data de un libro publicado en el año 1892, donde se ven muestras representativas de lo que constituían las huestes que marcaban esa presencia del poder militar en Venezuela dirigido por los caudillos. Esto, por supuesto, la siguiente lámina va a cambiar en forma notable a partir del año 1903 durante el gobierno del general Cipriano Castro, que luego de estabilizar su poderío, su presencia al frente de los destinos del país, va a sentar las bases para la conformación del Ejército Nacional. Entonces, aquí ya desde el punto de vista visual vemos un antes y un después, donde Venezuela va a comenzar a contar con un poder militar institucionalizado, pero además de eso va a contar con un sistema de armas apropiado para el cumplimiento de sus funciones, que es importante señalar que si bien en la dinámica en el corpus correspondiente se asumía para la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio, aquí estuvo orientado fundamentalmente a garantizar el ejercicio de la autoridad de quien estuviese al frente del Ejecutivo Nacional para de esa forma hacer sentir el poder del Estado Nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. Y un resultado concreto que aquí se ve, por supuesto, en forma sucinta, pero que formó parte de un conjunto de decisiones importantes que se van a dar durante los primeros 50 años del siglo XX, es que el Ejército Nacional que se va a constituir en la fuerza madre de todo el aparato militar venezolano va a estar acompañado de los componentes correspondientes que a partir del año 1946 van a ser elevados a la categoría de tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada, así como de la Guardia Nacional, que había sido creada en 1937. Le damos aquí, por supuesto, preeminencia a la figura del general Juan Vicente Gómez, aun cuando correspondió, la siguiente imagen, por favor, siguiente lámina, aun cuando correspondió al general Cipriano Castro rubricar el decreto que ordena la creación de la Academia Militar, aquel lejano 4 de julio del año 1903, el proceso de institucionalización efectiva del poderío militar venezolano en realidad va a quedar en manos del general Juan Vicente Gómez a partir de su instauración al poder en el año 1908 y sobre todo a partir de la inauguración tanto de las instalaciones como del proceso de formación profesional de los oficiales de la Fuerza del Ejército Nacional inicialmente desde el año 1910 cuando comienza este proceso. Entonces, el resultado fehaciente en primera instancia era dar una muestra representativa en que Venezuela estaba avanzando de una forma notable en cuanto a esa evolución institucional que permitiese echar las bases de un proceso de modernización, no en el ámbito económico, no en el ámbito social, pero sí en el ámbito político e institucional, donde, por supuesto, el Ejército Nacional iba a ocupar un papel preeminente.
Esto va a estar acompañado con importantes iniciativas, como por ejemplo la creación en el año 1920, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, de la aviación militar, en primera instancia como un componente auxiliar que formaba parte del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional, como ya mencionamos, en 1937 durante el gobierno del general Eleazar López Contreras. Además de esto, durante la década de los 20 y sobre todo a partir de la década de los 30, coincidente con la presencia al frente del Ministerio de Guerra y Marina del general Eleazar López Contreras, quien va a imprimir con la plena confianza del general Juan Vicente Gómez, presidente de la República, comandante en jefe del Ejército Nacional y el dueño y señor de la vida política venezolana durante ese primer tercio, ese temprano siglo XX venezolano, va a imprimir un importante conjunto de modificaciones de las cuales van a estar presentes un mayor, hacer mayor énfasis en ese proceso de profesionalización que se había dado en la carrera militar venezolana, que sin duda ya para entonces representaba una posibilidad cierta dentro de los escasos mecanismos de ascenso social que conoció la Venezuela de principios del siglo XX. Esto es importante señalarlo porque aquí, entre los egresados de la Academia Militar de principios de la década de los 30, va a estar parte de los elementos protagónicos que asumirán la conducción del país durante la década de los 50. Uno, por supuesto, de los más destacados será el futuro general Marcos Pérez Jiménez, quien egresado de la Academia Militar en el año 1931. Esto además va a circunscribirse en un proceso importante de cambios en materia jurídica que determinará la instauración de una legislación importante en materia tanto de reglamentaria y en líneas generales jurídicas que va a regir al Ejército Nacional y que concretamente a partir del año 1939 comenzará a ser denominada Fuerzas Armadas Nacionales, pero realmente el impulso significativo lo marcará el conjunto de reformas importantes que se van a introducir a partir del año 1946 en tiempos de la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, cuando se proceda a la elevación de las distintas ramas del Ejército Nacional a Fuerzas Armadas, tanto de la Fuerza Armada de carácter terrestre como la aviación y la Marina correspondiente, la Armada y la Guardia Nacional, denominada entonces como Fuerza Armada de Cooperación. También el Ministerio de Guerra y Marina pasa a ser denominado Ministerio de la Defensa Nacional, como parte de los nuevos conceptos, las conceptualizaciones que ya se manejaban, sobre todo a partir de la experiencia muy notable que se había adquirido en el contexto global después, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que finalmente culminó en el año 1945. Este será, digamos así, el contexto nacional que nos va a explicar, grosso modo, el porqué de la irrupción de los oficiales de carrera ya profesionales para asumir la conducción del país durante la década de los 50. La siguiente lámina, por favor. Antes de esto, sin duda que la presencia del general Juan Vicente Gómez, ya fallecido en diciembre de 1935, nos hemos colocado aquí tomando una caricatura del año 1937, como la sombra, el fantasma del gomecismo que aún se hacía presente en la estructura militar venezolana de los años 30 y los años 40. Y esto es importante señalarlo porque mientras se estaba dando esta situación en el campo militar venezolano, en el contexto civil también se estaba tenía lugar un proceso de evolución importante que va a determinar el surgimiento de un nuevo actor político que hasta entonces no había sido considerado de manera importante, salvo las experiencias que hubo en el siglo XIX, en lo que se conoce en la historiografía venezolana como los partidos históricos, es decir, los viejos partidos conservador de principios del siglo XIX, luego el gran partido liberal amarillo de finales del siglo XIX, que fueron abolidos por la dinámica que conoció el país. La conformación de los partidos políticos modernos
sobre todo a partir de la irrupción en la vida política venezolana de aquella muchachada que es conocida en la historiografía venezolana como la generación del 28. La siguiente lámina, por favor, para visualizarlo. Aquella lucha de poder que se va a poner de manifiesto en la Venezuela de las siguientes décadas va a tener como punto de partida esa emergencia de lo que hemos considerado una disputa histórica entre dos actores políticos que desde su punto de vista puede decirse que tenían una clara vocación de poder. Resulta obvio que quienes se dedican a la conformación de partidos políticos aspiran a través de sus programas políticos, el sustrato ideológico correspondiente y el trabajo militante en la formación de cuadros, poder aspirar de una forma civilizada a el debate correspondiente y en consecuencia buscar crear las condiciones para un proceso de democratización. Eso sería, digamos así, el deber ser, pero en la situación venezolana, sobre todo después de del predominio prolongado de la dictadura del general Juan Vicente Gómez, esto resultaba una situación bastante compleja, si se quiere, cuesta arriba. Aún así, ese proceso evolutivo venezolano va a tener un punto de partida en el campo civil con la emergencia de esos jóvenes estudiantes que tuvieron la voluntad, la disposición, si se quiere, el sacrificio, y también, sin duda, la valentía, el pundonor de enfrentarse a la dictadura de Juan Vicente Gómez aquel febrero del año 1928, que si bien no tenían como propósito inmediato la toma del poder, pero buena parte de ellos, o algunos rostros significativos, van a asumir un rol protagónico en la vida política venezolana de las siguientes décadas. Podemos traer a colación nombres como, por ejemplo, el de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jovito Villalba, entre otros. Entonces, estimamos que Venezuela va a vivir un proceso bastante acelerado en ese proceso de evolución, pero también de modernización política, en la cual va a comenzar a zambullirse a partir de la muerte del general Juan Vicente Gómez, cuando de alguna manera se abren las ventanas, se abren la posibilidad cierta, una pequeña rendija para iniciar un proceso de modernización de carácter político y por supuesto ya económico sobre la base del flujo importante de la novedosa renta petrolera que si bien comenzó su explotación a principios del siglo, pero será durante los años 30 y 40 cuando adquirirá una importante presencia en la definición de la evolución de la sociedad venezolana. Pero en materia política, esos dos actores a los cuales he hecho referencia, me refiero concretamente no a la institución militar como un todo, sino de aquellos oficiales con una clara vocación política insertos en la institución militar que sobre la base del contexto precedente de esa historia que ya hemos resumido del siglo XIX y por supuesto la más reciente dictadura de Juan Vicente Gómez, consideraba que el destino político del país tenía que estar en manos de las Fuerzas Armadas, concretamente de los oficiales que para entonces asumían que tenían la mejor preparación, las condiciones adecuadas para garantizar la concreción de un proyecto importante de modernización que estaba en boga. En el otro campo, en el otro lado, en otro ángulo de la cuestión, estaban esos jóvenes líderes civiles que van a estar constituidos por nucleados en torno a la fundación de esos nobles partidos políticos, en el cual, por supuesto, el que más se va a destacar va a ser el Nobel Partido de Acción Democrática, sobre todo a partir de su legalización a partir del año 1941 y todo el proceso que conformó su proceso de edificación a lo largo y ancho del territorio nacional, que coincidió con el gobierno del general Isaías Medina Angarita, si se quiere, en una visión de mediano y largo plazo para acceder al poder político por la vía de la principal bandera que levantaron en ese momento, que consistía en el establecimiento del voto universal, directo y secreto, que se convertiría en una reivindicación importante junto con otros elementos que forman parte de ese programa político nacional que estaba aún en ciernes. Y que por supuesto tenía una fuerte oposición, una fuerte resistencia por parte de los sectores que tradicionalmente se habían dedicado al ejercer ese monopolio exclusivo de la conducción del Estado venezolano y donde el Ejército Nacional, sus figuras representativas, forman parte de esa estructura. Digo disputa histórica porque
desde el punto de vista generacional, siempre se hace hincapié en la visión civil, es decir, en estas figuras que emergieron después del año 1928. Pero la coincidencia de pareceres, de intereses, que los llevaría a sumar fuerzas a partir del año 1944, sobre todo el año 45, cuando faltaba pocos meses para la finalización del periodo constitucional del entonces presidente general Isaías Medina Angarita. Esto determinó que la evolución política del país se tornase cada vez en una situación, si se quiere, de desasosiego, por cuanto si bien el ordenamiento jurídico vigente para la época establecía que era una potestad del Congreso de la República, el Poder Legislativo, la elección la designación del siguiente presidente de la República, esto, por supuesto, estaba profundamente marcado por la tradición que arrogaba al presidente de la República o quien hacía las veces correspondientes de inclinar la balanza hacia un sucesor o a la continuación en el ejercicio del cargo. En ese proceso, si se quiere, de racionalización que Venezuela había adquirido en materia política o que estaba comenzando a tomar cuerpo en esos años 30 y 40, se determinó de manera importante que Venezuela pudiese continuar ese proceso evolutivo de democratización que Venezuela había comenzado a cruzar desde 1936 sobre todo. Y eso partía del hecho de evitar la entronización de regímenes personalistas, como el que había logrado zafarse por causas naturales luego del fallecimiento del general Juan Vicente Gómez. No obstante, esa disyuntiva que se va a presentar durante el primer semestre del año 45 en torno a la sucesión del general Isaías Medina Angarita llevó a la conformación, y esto se puede revisar en los testimonios que han dejado para la posteridad algunas de las figuras que estuvieron presentes en ese momento, en la cual señalaron que para algunos consistió una especie de incongruencia o de falta de continuidad, de apego a esos principios que no estaban escritos en ninguna parte, pero que de alguna manera se asumían como perfectamente válidos. ¿A qué me refiero exactamente? Cuando en 1945 comienza a asomarse la posibilidad de una candidatura civil, como en un primer momento en el año 39, el año 40, se pretendió en tiempos del general López Contreras siendo presidente, de ser relevado, ser sucedido, mejor dicho, por una candidatura civil, por un presidente civil, en aquel momento eso despertó, si se quiere, una situación bastante compleja que finalmente inclinó la balanza por la designación del entonces ministro de Guerra y Marina, general Medina Angarita, como presidente de la República a partir del año 41. Bueno, esta situación se va a volver a presentar de nuevo en el año 45, casualmente con la mirada puesta en el mismo nombre, en este caso el entonces embajador de Venezuela en Washington, Diógenes Escalante, quien había sido asomado tanto en el año 39, 40, 41, y de nuevo volvió a plantearse la posibilidad cierta de su acceso a la presidencia con el respaldo de la estructura política dominante del año 1945. Pero aquí lo que estaba presente era el hecho que por vez primera, después ya de casi de más de 4 décadas, se había la posibilidad de un civil en el ejercicio de la presidencia de la República. Y esto fue considerado por algunos, sobre todo de los oficiales de la Fuerza Armada, del Ejército Nacional, como una inconsecuencia. ¿En qué sentido? Porque si se consolidaba ese acceso a la presidencia y un conjunto de planteamientos de carácter reformista que esto podía traer consigo, eso llevaba de plano que Venezuela iba a asumir un rumbo totalmente distinto, donde el poder militar ya en apariencia no iba a ejercer un rol determinante, sino que los destinos del país iban en consecuencia a ser manejados, iban a ser replanteados a través de un proceso institucional que fuese más allá
de los mecanismos tradicionales conocidos hasta ese momento. Entonces, esto y por supuesto otros factores que tienen que ver con el elemento reivindicativo de carácter político, pero también de búsqueda de colocar a tono a la estructura militar venezolana de acuerdo a los parámetros existentes para la época, determinó que se diese una convergencia de intereses en 1945 que llevase a esos dos actores, repito, estos militares como clara vocación política y los líderes civiles en torno al principal partido de oposición de la época, que era el Partido Nacional Democrática, a conformar una alianza que determinará el fin del gobierno del general Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. Entonces, podemos decir que la primera acción victoriosa, conocida en el argot político venezolano como golpe de Estado, porque lo que había ocurrido antes en Venezuela no eran precisamente esto, sino movimientos, acciones armadas emprendidas generalmente por hombres de presa, caudillos con sus respectivas huestes, pero lo que va a ocurrir en 1945 y que va a marcar una pauta en las siguientes décadas va a ser esa intervención institucional de carácter corporativo de la estructura militar venezolana para asumir su rol protagónico en el control de la maquinaria del Estado. Pero en 1945, ese debut, digamos así, de la estructura militar va a estar acompañada con la presencia del rival por excelencia, que me refiero al partido político. En este caso, por supuesto, lo representaba el Partido Acción Democrática. Pero desde el punto de vista general, podemos señalar que estos van a ser los dos grandes rivales que van a poner de manifiesto esa lucha de poder muy encarnizada y que de alguna manera hoy por hoy, siglo XXI, se mantiene presente, más allá de la distancia histórica, de los elementos de carácter ideológico, está allí presente esa pugna de poder entre estos militares que asumen no una posición institucional, no una posición eminentemente ajustada a lo que tiene que ver con su condición de profesional, sino de utilizar ese poder de fuego que en un momento determinado está en sus manos para inclinar la balanza a su favor. Eso va a representar parte de lo que va a constituir la escena política venezolana, pero también está presente esa presencia de la sociedad civil a través de su expresión organizada que lo constituyen los partidos políticos, los partidos modernos con una sólida ideología y por supuesto con una estructura organizativa no antes conocida en la historia venezolana hasta ese momento. Entonces bien, la segunda experiencia que se va a dar utilizando este mecanismo de intervención en la vida política venezolana que va a constituir el golpe de Estado, se va a dar el 24 de noviembre del año 1948. En esta ocasión, la acción irá contra un presidente, en este caso el escritor Rómulo Gallegos, pero que a diferencia de Isaías Medina Angarita, la siguiente lámina, por favor, a diferencia de Isaías Medina Angarita, va a estar sujeto a un elemento que por supuesto concitó o concita todavía cierta polémica, cierta discusión, porque Rómulo Gallegos era fruto de una elección producto de ese conjunto de cambios vertiginosos que Venezuela conocería durante el trienio 1945-1948, donde ya estos jóvenes militares, que como se asumían entonces como la juventud militar venezolana, que impulsó, que ejecutó, y cuyos hombros cayó el grueso de la responsabilidad de la acción de deponer primero al general Medina Angarita y luego al presidente Rómulo Gallegos 3 años después, 1948, ellos compartían ya el poder, se puede decir que ejercían el poder junto con estos civiles, pero la dinámica por supuesto en el año 48 va a ser distinta, aun cuando apenas habían transcurrido 3 años. ¿Por qué va a estar distinta? ¿Por qué va a ser distinta? Porque además de una serie de elementos de carácter interno, hay un factor que generalmente no es tomado en consideración o no había sido tomado en consideración por quienes se han dedicado al estudio de esta época de la historia. Me refiero al contexto internacional. Estimamos
que lo que Venezuela conoció tanto en 1945 y sobre todo en 1948 debe ser abordado desde una perspectiva mucho más amplia y no solo reducida a las causales de carácter interno. Nótese entonces que para el año 1948 el mundo estaba en el marco de un conflicto que se conoce en la historia de las relaciones internacionales como el conflicto este-oeste, Guerra Fría, en el marco de las dos grandes potencias que resultaron victoriosas, dos de las potencias que resultaron victoriosas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en este caso los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ello determinaría que en el marco de lo que se constituyó un proceso de expansión del comunismo inicialmente en Europa del Este, el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, enunciase en marzo de 1947 la llamada doctrina Truman, que determinaba esa posición, esa postura de los Estados Unidos de marcarse del antiguo rival para establecer un parámetro bien claro de presencia importante tanto del bloque capitalista, pero en este caso de los intereses de los Estados Unidos del mundo. Eso, por supuesto, se va a reflejar en el ámbito hemisférico. Y no es casual, la siguiente lámina, no es casual que lo ocurrido en Venezuela en noviembre de 1948 va a estar circunscrito a lo que se puede denominar una especie de oleada militarista, dictatorial, que va a caracterizar a América Latina durante buena parte de la década de los 50. Estos no fueron hechos aislados. De alguna manera formó parte, sí, de una política exterior no oficial, pero que de acuerdo a la revisión correspondiente de testimonios se han dado a conocer, ya harto conocidos, se instauró que como un mecanismo, una forma segura de evitar la consolidación de elementos que pudiesen resultar sumamente peligrosos para los intereses del gran capital de los Estados Unidos, el gran capital estadounidense, era necesario la conformación de gobiernos con una fortaleza y por supuesto con el pleno respaldo de los Estados Unidos para evitar el riesgo de la conformación de satélites que tuviesen en manos o bajo el control de la Unión Soviética. Entonces, en el caso concreto de Venezuela, en 1948, si bien en parte la publicidad, digamos, la propaganda de la época emitida por parte de quienes asumieron la conducción del país en solitario, digo en solitario porque a diferencia de lo que había ocurrido en 1945, este nuevo golpe de Estado va a estar ejecutada plenamente por la estructura militar venezolana sin la presencia de incómodos socios civiles. Aun cuando hubo partidos políticos que ejercieron oposición a lo que se conoce como el periodo del trienio ADECO, o el trienio 1945-1948, dirigido por Acción Democrática, en compañía, y esto no hay que perder de vista, de los mismos militares que van a derrocar a Rómulo Gallegos en 1948, esto realmente va a constituir en una acción donde se puso de manifiesto esa determinación de los oficiales de las Fuerzas Armadas de asumir la conducción inequívoca, absoluta y en una absoluta primacía de la conducción del Estado venezolano. Entonces, la propaganda de la época hizo alusión de salvaguardar la integridad del país, sobre todo de elementos que pudiesen resultar contrarios a los intereses venezolanos. Bueno, ese elemento también se puso en manifiesto en los otros países donde se va a dar este fenómeno, pero que en el caso concreto de Venezuela operó realmente la búsqueda, si se quiere, de justificar la ejecución de una política represiva de ese proyecto militarista que comenzó a ejecutarse en una proporción bastante amplia después del año 1948. ¿A qué me refiero exactamente? A socavar la posibilidad cierta de consolidación de los partidos políticos como los doctores por excelencia de la vida política del país. Entonces,
esa propaganda que pretendía señalar que se estaba luchando contra elementos que resultaban peligrosos y que eran calificados en principio de comunistas, siguiendo ese eje transversal de la época, realmente lo que buscaba en el plano interno venezolano era señalar que en Venezuela lo que estaba presente era garantizar no solamente intereses de carácter eterno, sino también ese predominio de estos factores que en el ámbito militar habían asumido un control bastante notable. La siguiente lámina. Digo, Profesor sí, Olivar, sí, por favor, podemos ir concluyendo. ¿Sí? sí. Esto nos está pasando el tiempo, gracias. La evolución del régimen militar venezolano de esa época, en concreto, 1948, 1958, va a tener estas cuatro fases, estos cuatro momentos, donde vamos a estar en presencia de un predominio, si se quiere, aparentemente colegiado, pero que tenía un elemento en común que es importante señalar. Era la presencia, si se quiere, de esa primera experiencia que nosotros hemos denominado de gobierno corporativo de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Porque antes de eso, la dirección política del país era ejercida de una forma personalista, unipersonal. Pero en este caso particular de la experiencia que se va a dar a partir de 1948, será tal como se esgrimió en su momento como el gobierno de las Fuerzas Armadas, donde por supuesto se ha hecho mucho hincapié en la figura del general Marcos Pérez Jiménez. Pero nosotros nos inclinamos por señalar que más que Marcos Pérez Jiménez era la determinación de ejecutar una versión de modernización de Venezuela de acuerdo a esos preceptos que se manejaban para la época y donde el poder militar tenía un rol protagónico. ¿En qué aspecto, ya para ir cerrando este marco acá, la siguiente lámina, queremos hacer énfasis en lo que significaba la ejecución de una serie de políticas públicas en materia económica que determinaban el predominio del Estado como principal factor que se va a encargar de instrumentar, de sentar las bases del proyecto de desarrollo nacional, sobre todo en las principales ciudades del país. Y esto es un aspecto bien importante a destacar, porque se hace hincapié en que Venezuela alcanzó notables índices de desarrollo durante la época, pero es conveniente precisar que realmente esa inversión, sobre todo en materia de infraestructura, se dio en buena parte de lo que corresponde a la región centro-occidental del país, sus principales ciudades, donde por supuesto Caracas ocupaba la primacía por excelencia. Y el resto del país, sobre todo la región nororiental, estaba en una postura, si se quiere, de letargo, de fuera del orden de prioridades establecidas para el momento. Lo que ocurrió ya en ese proceso de declive que se va a dar durante la década de los 50 y que va a conducir a la caída de la dictadura militar el 23 de enero de 1958, formó parte de ese cúmulo de factores en el cual Venezuela estaba inmersa, porque se hablaba de que Venezuela estaba entrando en ese proceso de modernización económica, pero aún las bases ciertas de un avance importante en materia política no estaba reflejado en su expresión más absoluta. ¿A qué me refiero? Al ejercicio del derecho al voto de los venezolanos de una forma transparente, plural y competitiva. Y eso es lo que estaba presente en la agenda venezolana de finales de la década de los 50. Entonces, ese conjunto de factores de orden interno es lo que va a contribuir hacia 1957 y principios de 1958 a marcar, si se quiere, una especie de punto de quiebre de ese predominio militar que va a conducir a los acontecimientos suscitados en la madrugada del 23 de enero de 1958, que más que la salida de un hombre, representó la encrucijada que va a determinar una importante oportunidad para que Venezuela revise en forma
oportuna en ese momento, si Venezuela iba a ser regida por esa visión eminentemente militar en la conducción del Estado, o por el contrario, iba a abrir de manera ya irreversible y no experimental el cauce hacia una democracia liberal representativa de nuestro país, como en efecto va a ocurrir después de 1958, primero con la suscripción del Pacto de Punto Fijo el 31 de octubre de ese año y la elección constitucional del primer presidente que regirá la vida democrática venezolana durante los siguientes 40 años. Eso es lo que nosotros deseamos compartir en estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Las personas que deseen hacerle preguntas al profesor lo pueden hacer por el chat. Yo personalmente tengo una pregunta para usted, profesor. ¿Qué importancia tuvo el gobierno del general Isaías Medina Angarita? ¿Qué cosas relevantes se pueden tomar dentro del periodo de su desempeño como presidente de Venezuela? Sí, hay varios aspectos, pero podemos traer a colación dos en particular. El primero de lo que constituye a un proceso de evolución importante que Venezuela había comenzado a transitar desde 1936 a partir del cambio que significó en esa evolución luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. Se puede señalar que si bien el gobierno del general Medina Angarita no fue un hecho propiamente de democracia, pero fue un gobierno que sentó las bases en forma muy importante de la institucionalización de una Venezuela que tendía hacia una democracia paulatina, segura y estable. Por supuesto, de acuerdo con los parámetros de la élite dominante para la época. Y el segundo aspecto notable dentro de los varios que se pueden traer a colación fue la reforma petrolera del año 1943, que sin duda va a marcar un hilo importante en cuanto a la garantía de una cantidad de recursos económicos, de las cuales no va a ser propiamente su gobierno el principal beneficiario, pero sí los gobiernos siguientes. Más allá del trienio, más allá incluso de la década militar, el Estado venezolano, desde el punto de vista económico, se va a convertir en un elemento protagónico en materia económica como producto de un conjunto de decisiones entre las cuales estuvo la reforma de la ley de hidrocarburos del año 1943. Gracias. Missy, para ti, por Sí, favor. con mucho gusto. Profesor Olivar Pérez, primero que nada, muchas gracias por su fantástica exposición. Aquí tengo una pregunta de las personas que nos están visitando y es, ¿qué papel jugó Wolfgang Larrazábal en el año 1958, después de la caída del general Marco Pérez Jiménez? Sí, a él le corresponde asumir la presidencia de la Junta de Gobierno que reemplaza al general Pérez Jiménez aquella madrugada del 23 de enero de 1958, pero no llega allí por casualidad. Esto forma parte de un proceso evolutivo. Fíjense que para el momento él se desempeñaba, recién había sido designado comandante general de la Armada Nacional, y ello implicaba, y fíjense, hay testimonios escritos e incluso audiovisuales que se pueden revisar, donde el propio contraalmirante Larrazábal señalaba que incluso horas antes de ese, digamos así, de ese empeñón que determinará la salida de general Pérez Jiménez, él dudaba, porque no se trataba de una acción personal, se trataba de una acción institucional donde, por supuesto, en el marco de la correlación de fuerza, de los intereses que estaban en riesgo y, por supuesto, de todos los factores que determinaban, si se quiere, una cierto inmovilismo, pero también resistencia y factores opuestos, y determinaron que varios sectores, varios oficiales de la Fuerza Armada, sobre todo de jerarquía superior, mostrasen, no digamos que temor, pero sí resistencia, dudas, sobre todo dudas, por cuanto el derrocamiento de un dictador en particular, en este caso Pérez Jiménez, implicaba la suerte de una serie de elementos que podían perder sus privilegios. Y cuando están dadas finalmente las condiciones producto de esa concatenación de factores tanto en el orden militar como en el sector civil, es cuando finalmente inclinan la balanza
para solicitar al general Pérez Jiménez sin mayor trauma. Cuando digo trauma me refiero a sin mayor derramamiento de sangre, por lo menos desde el punto de vista militar, porque por supuesto en el ámbito civil sí lo hubo, en las jornadas de protesta callejera que comenzaron el año, desde el 21 de enero, pero en el ámbito militar el enfrentamiento que se creía inminente no se dio del todo, y en consecuencia la salida del general Pérez Jiménez, si se quiere, fue ordenada, y este pudo tener la posibilidad de llevarse a su familia y trasladar parte de su séquito fuera del país, y se procede a la conformación de ese gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público? También la podrían hacer directamente. Les podemos abrir el audio. Si no, no sabría, Lourdes, si tienes alguna otra pregunta. Y ajá, aquí tenemos una. Y es, entre el año 1958 y 1998, ¿tuvieron los militares algún papel relevante, quizás detrás de bastidores en la conducción del país? Es decir, ¿tuvieron influencia en los gobiernos civiles? Sobre la base de la experiencia reciente que se había dado en 1958, donde Venezuela entra, como señalé, en esa encrucijada histórica que va a marcar un destino totalmente distinto a lo que se había conocido hasta ese momento. Por supuesto, era necesario crear, si se quiere, un mínimo de condiciones donde ese otro actor político, repito, que constituía quienes representaban esa vocación política de las Fuerzas Armadas, pudiesen sentirse representadas. Pero además de eso, poder sentar unas bases de un proyecto, de un proceso de institucionalización que llevase a la oficialidad de las Fuerzas Armadas en los años siguientes a asumir una postura de defensa del orden constitucional, de las instituciones y no de una figura en particular, y que en consecuencia pudiese garantizarles a ellos que la democracia, esa democracia que estaba en ciernes, que estaba en la boca de los líderes civiles, que de alguna manera representaba la antítesis de ese proyecto militarista, pudiese garantizar, repito, garantizarles a ellos que podían tener ese margen de actuación importante en puntuales ámbitos de actuación, sobre todo en lo que refiere al manejo y modernización del sistema de armas, y sobre todo en lo que tiene que ver con la adopción de decisiones o definición de políticas públicas en lo que refiere a garantizar la defensa de la soberanía nacional en el ámbito fronterizo. Sí, muchas gracias. Lourdes, tú tienes una pregunta. Sí, sería interesante conversar un poco, ¿verdad? Saber un poco sobre el periodo del general Pérez Jiménez. Se habla de las luces y de las sombras que existieron dentro de ese periodo. Ya sabemos que las sombras, por ser una dictadura, pues no los imaginamos. Pero ¿de qué luces podríamos hablar dentro de ese periodo, profesor? En la producción historiográfica más o menos reciente, que ha tratado la década entre 1900, la década aproximadamente de 1948 y 1958, si se quiere, hay dos visiones contrapuestas. Una que hemos señalado que ha tenido una tendencia, si se quiere, reivindicadora, de todos los elementos en lo que tiene que ver con las obras públicas que este manifiesto, y donde por supuesto el ícono por excelencia lo representa la construcción de los kilómetros de carretera y sobre todo de autopistas urbanas. La más importante, la autopista que comunica el litoral central de La Guaira, el puerto de La Guaira, con la ciudad de Caracas, la autopista Caracas-La Guaira. En el otro ángulo de la cuestión estaba la producción historiográfica inicial por parte de los que sufrieron la persecución, el exilio, las torturas, y por supuesto quienes estaban estrechamente vinculados con las personas que ofrendaron su vida durante aquellos 10 años de persecuciones, incluso de desaparecidos, que insistieron en la necesidad de colocar un sesgo muy enconado en contra de las figuras protagónicas,
concretamente General Pérez Jiménez y los siguientes, entre otros que ejercieron el poder en ese momento o compartieron el poder en ese momento. No obstante, los últimos, si se quiere, 20 años aproximadamente, han surgido elementos de interpretación donde se ha hecho hincapié más que en una visión equilibrada de procurar reconocer, sin duda, esa situación negativa, adversa que el país conoció en aquellos años de persecuciones, de tortura, de violación de los derechos humanos, de fraudes electorales, pero también las decisiones que contribuyeron a acelerar ese proceso de modernización, que en efecto se continuó durante los años de la democracia, se continuó y se mejoró, eso es importante señalarlo, porque no se trata que la democracia venezolana de los que se va a iniciar después de 1958, lo que hizo fue continuar a pie juntillas lo realizado durante la década militar, sino que podemos señalar que incluso ese periodo de la década militar que va a tener como elementos emblemáticos no solamente la construcción de la infraestructura en materia de comunicaciones, sino de sentar las bases de un proceso de desarrollo industrial puntual en materia petroquímica, iniciar las labores para la edificación de una industria siderúrgica y además de la generación de energía hidroeléctrica al sur del país. Esos proyectos ya venían desde la década de los 40 y, si se quiere, en una forma mucho más específica durante el lazo que fue vilipendiado por la propaganda oficial de la década de los 50. Me refiero exactamente al llamado trienio 1945 y 1948. En efecto, para colocar un ejemplo puntual, esa misma autopista Caracas-La Guaira, que hoy por hoy es el ícono por excelencia de la dictadura de los años 50, esa autopista ya estaba contemplada en los años finales, en los meses finales del gobierno de Isaías Mengarita, pero que cobró una fuerza bastante notable en el marco de lo que se conoció como el Plan Preliminar de Vialidad de julio de 1947. Escúchese bien, 1947, en tiempos en los cuales Rómulo Betancourt ejercía la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno y donde, por supuesto, estos factores militares que luego asumieron el gobierno del país desde el año 48 formaban parte. No reconocen esta disposición porque, por supuesto, eso sería como ir a contravía de esa propaganda interesada que insistía en señalar que los civiles no tenían las condiciones para dirigir el país, pero gran parte, insisto con esto, gran parte de los proyectos ejecutados tanto en la década de los 50 como los que posteriormente se van a ampliar en la década de los 60 y 70, ya durante la democracia, tienen su punto de partida durante el trienio 1945 y 1948. Se puede decir, tomando las palabras del historiador Germán Carrera Dama, que en el caso concreto del Plan Preliminar de Vialidad, este va a constituir una de las políticas públicas del moderno Estado venezolano que va a tener continuidad indistintamente de quienes ejerzan el poder y del signo ideológico, porque formaba parte, si se quiere, de ese proyecto de modernización en el cual la sociedad venezolana estaba definitivamente imbuida para alcanzar un antes y un después en su evolución histórica. Excelente. El señor Díaz tiene una pregunta directa al micrófono. Sí, Pablo. Buenas noches, profesor. Mi respeto ante todo. Excelente exposición. Quisiera preguntarle, ¿el golpe de Estado o se podría llamar golpe de Estado o revolución el 18 de octubre del 48? Sí, es una discusión que aún hoy, en el siglo XXI, concita polémica en los círculos intelectuales venezolanos. Y aquí nosotros nos inclinamos por una postura que ha comenzado a cobrar fuerza. Más allá de esa visión, si se quiere, superficial o en todo caso que pretende colocar en la mesa dos aspectos dicotómicos, que es golpe o revolución, lo importante es el proceso que se va a desencadenar después del 18 de octubre. Y un elemento que va a ocurrir después de aquel hecho histórico del 18 de octubre de 1945, por ejemplo, va a ser la incorporación del otro segmento de la sociedad venezolana que hasta entonces no se había incorporado de manera notable. Me refiero concretamente a la mujer venezolana. La mujer venezolana en 1946, apenas unos meses después de consolidar el derrocamiento de Medina Angarita y la instauración de la Junta Revolucionaria de Gobierno, va a obtener a plenitud
el derecho al voto, no solamente eso, sino la posibilidad de participar de manera directa en el ejercicio de diferentes funciones en los poderes públicos. Si bien por primera vez el derecho al voto se había consagrado en el año 45 durante el gobierno de Medina Garita, pero solo para las elecciones municipales, solo el ejercicio del voto, pero a partir del año 46 y luego referendado en el año 47 en la constitución correspondiente, la mujer venezolana se incorpora plenamente a la vida política venezolana. Eso por sí solo, para no explayarnos en elementos reivindicativos que son importantes, pero este aspecto medular de lo que corresponde a la conformación de la sociedad venezolana desde el punto de vista político, ya de por sí implica, más que una revolución, más que un golpe de Estado, un importante cambio en la dinámica venezolana. Muchas gracias, profesor. Gracias, Pablo. Tenemos varios comentarios de la señora Bozo de González, la señora Habana, la señora Angulo y la señora Fuentes. Todas les agradecen muchísimo por la excelente información y la exposición del día de hoy, profesor Olivar Pérez. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera decir un comentario o participar? Aquí tengo una, y es, ¿cuál es la mayor lección que nos puede dejar este periodo histórico para pensar en soluciones que originen una posible salida a la crisis actual en Venezuela? La leo una vez más, porque me confundí. ¿Cuál es la mayor lección que nos puede dejar este periodo histórico para pensar en soluciones que originen una posible salida a la crisis actual venezolana? Sí, más que una salida de la situación actual del país, no hay duda que hay una conexión entre este hecho aparentemente ya distante en la dinámica venezolana y con el presente. Sí hay una lección. No digo que para la salida de la situación de crisis, porque aquí hay otros factores que hay que tomar en consideración y eso sería otro tema, pero hay una lección. Una de las razones que fue explotada en 1998 o en todo caso a finales de la década de los 90 del siglo pasado, previa a la elección de Hugo Chávez Frías como presidente de la República en aquel año 1998, esa primera vez que permitió su ascenso al poder, era que la solución a los problemas del país pasaba por una mano dura, una mano fuerte. Y hubo sectores interesados, evidentemente enemigos de la democracia desde su instauración en 1958, que en principio alimentaron la idea de la presencia del poder militar como solución mágica a todos los problemas del país. Para el año 1998 se hace hincapié en que el problema de la corrupción, de la delincuencia, del caos, de todos los elementos negativos que lamentablemente la sociedad ya venezolana arrastraba para entonces, pasaba por un hombre fuerte. Pero no fue solamente en el año 98, ya esa propaganda se había diseminado de manera importante desde la década de los 70, 80, pero que en el 98 alcanzó el cenit correspondiente, que por supuesto terminó de inclinar la balanza hacia esa salida correspondiente. Cuando unos hablan de militares democráticos, eso es realmente un error de conceptualización que es importante precisar. No hay militares democráticos. Y ojo, y con esto no quiero señalar un elemento despectivo. No pueden ser democráticos porque los militares deben ser institucionales, deben ser profesionales ajustados a su condición correspondiente para las cuales el Estado y la sociedad venezolana ha procedido a la formación correspondiente y a ocuparla en sus posiciones. Es decir, los militares no están para ejercer el poder político, los militares no están para el diseño de políticas públicas en cuanto a materia económica, a materia de reivindicación social. Esa es una visión interesada de la situación del país. Los militares están para cumplir unas funciones específicas que de por sí son elevadas, son muy dignas y que implican un gran esfuerzo intelectual y que forma parte dentro de su proceso de formación. Esa es una de las lecciones que tenemos que arrastrar. No hay mesías y mucho menos mesías uniformados. Muchas gracias, señora Trompetero, por la pregunta. Y tengo una más de la profesora Vilches, y es sobre el papel de la izquierda venezolana. ¿Qué papel juega la izquierda venezolana en esta idea de la mano fuerte en el poder? Sí, gracias por la pregunta. Saludamos a la profesora Vilches y a todos los que nos han compartido, acompañado en estos minutos. Los dos grandes enemigos, así como señalé en principio que hay dos actores políticos que se han disputado el control del Estado en el siglo XX, incluso lo que va al siglo XXI, militar y civil por un lado,
pero también podemos señalar que los dos grandes enemigos del proyecto de instauración, consolidación de la democracia liberal en Venezuela han sido, por un lado, esos militares que de generación en generación han sido inoculados para pretender mantener con vida esa idea en la cual se asumen como los únicos que deben tener esa responsabilidad de dirigir al Estado. Eso vienen siendo los enemigos. Ojo, y quiero insistir con eso, no me refiero a todos los militares, solamente a esos militares que han sido imbuidos en esa connotación, porque Venezuela tuvo, sobre todo durante la década de el periodo comprendido entre el año 58 hasta el año 98, militares profesionales de alto nivel, con méritos, con condiciones elevadas, con compromiso con la institución militar y por supuesto con Venezuela. Pero también hubo militares que mantenían con vida ese sesgo de pretender asumirse como seres providenciales para pasar factura al proyecto de democratización que Venezuela conocía. Pero el otro enemigo lo va a constituir esa izquierda insurreccional, esos elementos radicales, sobre todo imbuidos en el marco del triunfo de la Revolución Cubana como parte de ese proyecto global de expansión del comunismo en el mundo, que durante la década de los 60 asumieron la vía de la toma del poder por la vía insurreccional, pero que finalmente fueron derrotados por las Fuerzas Armadas. De una manera contundente, cerrando filas a favor de ese proyecto institucional, pero que aún así tenía presente el pase de factura que finalmente procedió a poner de manifiesto durante el gobierno a partir del gobierno de Hugo Chávez en 1999. Entonces tenemos esos dos grandes enemigos, esos sectores militares con vocación política y esta extrema izquierda totalmente antidemocrática, con una vocación de poder totalitaria. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en este momento? ¿O comentario? Bien, a mí me gustaría hacer un comentario si es posible, ¿no? Y es que en alguna época yo me desempeñé como científica venezolana y en el periodo 1948-1958, que ya he dicho que es un periodo lleno de luces y de sombras, existió un científico venezolano al cual yo quisiera recordar en estos momentos, que por haber estado 12 días de ministro de Educación en el gobierno de Pérez Jiménez, la democracia venezolana lo exhibió. Estoy hablando de el gran científico venezolano Humberto Fernández Morán Villalobos. Y él fue, sus grandes conocimientos y desarrollos científicos son valorados a nivel mundial por sus investigaciones y aportes a la humanidad, que pudo hacer realidad en otros países que no era Venezuela. Qué lástima. Lamentablemente perdimos un gran científico, hizo sus aportes en Estados Unidos y Suecia. Ese era un comentario que quería hacer. Gracias, Lourdes. Bueno, seguimos teniendo agradecimientos, profesor, por la excelente conferencia y sobre todo la cantidad de información. No sé si usted quiere agregar algo más en relación al tema para cerrar. Sí, yo invitaría en la medida de las posibilidades de quienes están interesados en este tema particular, poder, y lo puedo enviar luego a ustedes para que lo puedan dar a conocer. Con gusto. Un trabajo que nosotros elaboramos hace un par de años con respecto a los elementos relacionados con la caída de la dictadura el 23 de enero de 1958, donde se hace mucho hincapié en esa unión entre los factores civiles y el poder militar para finalmente marcar la salida de Pérez Jiménez. En este trabajo, sobre la base de fuentes documentales, la gran parte de ellas inéditas, nosotros ponemos a colación para la discusión historiográfica que además de esos factores tradicionalmente manejados como causa de la caída de la dictadura militar el 23 de enero, también estuvo el factor internacional de nuevo presente, concretamente lo que tiene que ver con el interés de la Unión Soviética a través del Partido Comunista de Venezuela en propiciar la salida de la dictadura
como parte de un proceso de inestabilidad política que se procuraba alimentar y de ese modo determinar la conformación de un satélite bien concreto en América Latina que tenía como objetivos particulares poder hacer frente o tratar de debilitar la hegemonía de los Estados Unidos de América Latina. Ese es un trabajo que nosotros fundamentamos en los papeles de un embajador venezolano que desempeñaba funciones en Washington desempeñó funciones entre 1952 y 1958, que es interesante conocer, sobre todo a futuro poder contrastar con documentos que se puedan acceder para verificar la veracidad de esa que nosotros hemos llamado la hipótesis César González, que procura explicar aún más los factores que estuvieron detrás del fin de ese periodo. Aquí estoy. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ya para terminar, le agradecería a las personas que tienen interés para el envío del trabajo, enviarnos un email a la dirección info@einheit-venezuela.org para entonces hacérselo llevar. Muchísimas gracias por ponerlo a disposición. Y bueno, y para terminar, tenemos un comentario del señor Guía Caripe, una cita sobre Ismael Rodríguez hecha en el año 2016. La cita está aquí en el chat. La pueden leer todos. Muchísimas gracias, profesor Olivar. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente aquí con nosotros y bueno, ya tenemos 1 hora y media aquí hablando y claro, le doy la palabra a Lourdes para que termine. Muchas gracias nuevamente y buenas noches a todos. Lourdes. Gracias nuevamente, profesor Olivar. Fue fantástica su exposición. Y en nombre de la Asociación Einheit für Venezuela y el Centro de Investigaciones Mario Briceño Iragorri, les damos las gracias por su participación a todos los presentes. Y les recordamos que la próxima conferencia es el 21 de abril de 2021. Y los temas a tratar son los siguientes: literatura subversiva, influencia de la literatura en el pensamiento de izquierda antidemocrático para su reflexión y análisis. Y la segunda conferencia es el papel del historiador. Los ponentes serán la profesora Vanessa Anaís Hidalgo y el profesor Jorge Bracho. Muchísimas gracias para todos y buenas noches, buenas tardes para todos. Gracias y hasta la próxima, en 2 semanas. Okay.